¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Ordóñez y quisiera compartir con ustedes el día de hoy lo que para mí es el semestre ideal, es decir, algunas reflexiones para sobrevivir a la educación en línea y no hacer apoptosis en el intento. Quisiera comenzar con una declaración de principios, es decir, que para mí ustedes son personas con metas en la vida, motivaciones e intereses más allá de la medicina. Son personas inteligentes, con ganas de aprender y de dar su mejor esfuerzo, que tienen la firme convicción de ser médicos con un sentido humano, de alta calidad académica, ética y profesional. Eso es el prejuicio que yo tengo sobre ustedes, es la forma en la que yo estoy preparado para poder interactuar con ustedes como individuos. Ahora, creo que lo más importante para poder llevar la fiesta en paz, pues es aceptar que esta es la forma en la que vamos a interactuar este semestre. Sin duda es muy complicado. Sabemos que la cuestión anterior de las clases presenciales pues son añoradas y hasta cierto punto también se han eh, romantizado, idealizado, pero bueno, es decir, me encanta que las clases sean en modalidad virtual, dijo nadie nunca, ¿verdad? Ni siquiera el dueño de Zoom. Tenemos un estigma y hay que hacerlo a un lado. Tenemos que reconocer que nos enfrentamos a un reto sin precedentes. Tenemos una responsabilidad generacional en el sentido de que somos los pioneros en poder asentar una metodología virtual o híbrida de ser posible de manera efectiva. Esto nos obliga a reconocer que no tenemos todas las respuestas, no hay eh, un camino ideal o una ruta trazada que nos diga todo lo que necesitamos saber para enfrentar esto de manera adecuada. Entonces debemos ser pacientes y tenemos que estar siempre abiertos a la posibilidad de cambiar para mejorar. Esto quiere decir que también pues hay que reconocer que no existe un método perfecto y que nos corresponde a nosotros aprovechar las ventajas y las desventajas de esta modalidad. Les prometo que sí hay ventajas, muchas pues tendrán que ver con el hecho de trasladarnos, con el hecho de minimizar los tiempos que gastábamos en llegar a los sitios de trabajo. Las modalidades virtuales pueden ser también algo de lo que tengamos un provecho y bueno, vamos a hacerlo de la manera más profesional que se pueda, ¿no? Yo, como profesor, me comprometo a no dejar a nadie atrás, a hacer todo lo posible por mantenerlos siempre motivados, interesados, despiertos en la asignatura y sobre todo a más que compartirles información o datos, a invertir en su formación. Esto a través de la experiencia y el conocimiento que yo pueda poseer como médico y lo más importante, que esto sea de una forma integral. Invertir en sus conocimientos, en sus habilidades y sobre todo en sus actitudes para que puedan ser dignos representantes de la medicina mexicana, de la formación que se les puede otorgar a través de esta institución. Vamos a hablar de algunos elementos que están sustentados en la literatura educativa. Sin embargo, esto se los digo con base en la experiencia previa el semestre pasado, que fue, digamos, el primero en enfrentar toda esta situación de la modalidad virtual. Nos dejó algunos aprendizajes y es hora de que empecemos a ponerlo en práctica. El primer punto por el que quiero empezar es este, el aprendizaje activo. En este caso ustedes son los actores principales. No hay actividad, modalidad presencial, virtual, híbrida que funcione si ustedes no participan. Y como tal, nos lleva a entender que el aprendizaje es un proceso personalísimo. Es decir, nadie puede aprender por mí. No hay forma en el que yo pueda meterme en su cabeza o ningún profesor para que ustedes logren aprender si ustedes no se involucran. Y eso es lo más importante. Tienen que hacer suyo el conocimiento, tienen que involucrarse, tienen que intervenir para que pueda ser
parte de sus procesos mentales. Y algo muy, muy importante, el aprendizaje está relacionado con su bienestar. Si ustedes no se encuentran bien, no pueden aprender. Es decir, deben cuidar su salud física, su salud mental para poder estar en un estado adecuado de aprendizaje. Si esto no sucede, será muy difícil que realmente podamos dar un paso adelante en el tema del aprendizaje. Y hablando de otro concepto que es el aprendizaje colaborativo, pues vamos a abonar a que la mayoría de las actividades se hagan en equipo. Esto incluye algunos exámenes. Vale la pena reconocer también que daremos un giro a este abordaje en donde lo más importante es el examen y la cuestión de enfrentarlos a una pantalla es muy difícil. Existen mil y un formas de contestar los exámenes, de brincar, digamos, los candados. Entonces, lo más importante será que aprendan a colaborar, que aprendan a justamente interactuar, a formar una comunidad, ¿no? Esto lo digo eh, entendiendo que un grupo unido aprende mejor y de manera significativa, que todos tenemos algo que aportar y algo que aprender, incluyendo al profesor. No hay eh, un erudito, un sabio que tenga todas las respuestas. Vale la pena reconocer que es justamente a través de la interacción como aprendemos en la vida real. Alguien nos enseñó a amarrarnos las agujetas, aprendimos eh, muchas cosas de la vida justamente a través de interactuar con nuestros amigos, con nuestros pares, con nuestros compañeros. Si nos aislamos, nos perdemos de una gran oportunidad para poder aprender. El aprendizaje reflexivo, en este caso, las modalidades tradicionales siempre estuvieron muy al pendiente de dar un sentido positivo o negativo a las respuestas. Y en este caso vamos a tomar en cuenta al error como nuestra mejor oportunidad para aprender, que no se trata muchas veces de tener la respuesta correcta, sino de reconocer el proceso que nos permitió llegar a esa respuesta. Tenemos que pensar justamente sobre nuestros procesos mentales, que muchas veces tratamos de reducir nuestro desempeño a una calificación. Y ustedes como médicos en formación son mucho, mucho más que eso. Por lo tanto, también tenemos que reconocer el valor del pensamiento crítico. Para mí esa es una de las metas más importantes que deben de cumplir a lo largo de su formación como médicos. Tener pensamiento crítico, tener una habilidad para poder distinguir de lo que es, digamos, lo adecuado de lo inadecuado, es decir, formarse un criterio profesional para la toma de decisiones en su práctica habitual. El tema de la comunicación, sin duda, eh, no soy eh, fan de estar todo el tiempo pegado al teléfono, sin embargo, creo que en este caso y bajo las condiciones en las que nos encontramos es muy importante establecer canales de comunicación directa, por eso tendremos nuestro propio grupo de WhatsApp. Debemos de tomar en cuenta obviamente horarios, otras actividades, el tema del respeto, que bueno, hay una intención muy clara que es tener un grupo académico para la comunicación. No se trata de compartir temas de ideología política, promociones, de negocios, eh, a lo mejor una que otra cuestión que nos parezca relevante con relación a lo que vimos en la clase. No está mal, digamos, a lo mejor señalar alguna cuestión que nos parezca graciosa, pero siempre, siempre, siempre con respeto, ¿no? Muy importante, yo tengo otras actividades también, entonces si no les contesto, denme un poco de tiempo, aunque me tarde, siempre trato de atenderlos. Obviamente que hablando ya del sentido de las clases, pues la cámara debe de mantenerse encendida por lo menos en tres momentos de la sesión. Al inicio, cuando nos saludemos, cuando podamos identificar cómo nos encontramos, cuando estemos haciendo la introducción a la clase, cuando les haga una pregunta, si yo les pido que me contesten algo, por favor necesito saber, verlos, ¿no?
en qué condiciones se encuentran y al final para el cierre de la sesión en donde igual tengamos una oportunidad de hacer alguna conclusión. Muy importante, no hay preguntas malas, no hay preguntas tontas, no tengan pena de preguntar, no, no tengan miedo al que dirán o al que alguien los vaya a juzgar. Es muy importante tener nuestra sesión, nuestro grupo de trabajo como un lugar seguro para manifestar cualquier duda o aclaración. En el tema de la empatía, pues tenemos que reconocer que vivimos tiempos difíciles, que como dice el buen Yorkie, no es un buen momento para ser estudiante de medicina. Imagínense sus compañeros que entraron a, digamos, los ciclos clínicos, los internos, los residentes, todos estamos en condiciones complicadas, ¿no? Y estamos expuestos a problemas de salud, económicos, familiares, ¿no? Entonces, eh, por favor, es muy importante que ante cualquier dificultad técnica, académica, se comuniquen, ¿no? Que se acerquen ya sea con su jefe de grupo, conmigo, que reconozcan que no somos adivinos y bueno, sé que hay temas personales, pero lo más importante es que encuentren en mí o en sus compañeros a alguien empático, alguien que pueda ponerse en sus zapatos y reconocer que bueno, todos estamos susceptibles a esta situación. Voy a finalizar eh, hablando de la responsabilidad. Y aquí traté de ser muy puntual, dividirlo en una tabla en la que quisiera aclarar algunos puntos, ¿no? Ustedes como estudiantes tienen una serie de responsabilidades, yo como profesor tengo también responsabilidades. Eh, Como profesor, pues mi responsabilidad será actuar justamente conforme a los principios que acabamos de establecer, reconocer que no lo sé todo y que si hay algo en lo que yo no los puedo ayudar, pues investigar sobre eso y tratar de orientarlos, formarlos como médicos en un sentido integral y esto, lo repito, tiene que ver con temas de actitud, con el abordaje un poco más amplio de lo que es meramente la anatomía y pues siempre hacer mi mejor esfuerzo en resolver sus dudas y orientarlos. Muy importante reconocer los libros, la información ya está ahí, ya está ahí, ya está al alcance de todos, pero la información no es conocimiento. El que nosotros tengamos la información a la mano no nos hace aprenderla inmediatamente. Entonces, eh, para mí será un gusto y un honor y un placer poderlos acompañar en ese proceso de transformar justamente de crecimiento académico y profesional de estudiantes de medicina a médicos en formación hacia lo que se espera de ustedes, ¿no? Como lo menciono en un sentido integral, humano, con visión social y sobre todo con una gran calidad ética, profesional y académica. De ustedes, de ustedes como estudiantes, pues sí esperamos algunas cuestiones, ¿no? Sus responsabilidades básicas, pues empezamos por respetar a todos los miembros de nuestra comunidad. Esto incluye el respeto entre ustedes, el respeto hacia nosotros como profesores, al personal administrativo, a los pasantes que son sus compañeros también y a las autoridades. La regla de oro, ¿no? Tratar a los demás como espero que me traten y obviamente eh, pues más allá del tema de las jerarquías que sabemos que es algo vigente en nuestra profesión, pues dirigirnos de manera respetuosa, no siempre va de la mano con un título, al menos esa es mi convicción. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a ciertas reglas, ¿no? Entonces, eso por favor tómenlo en cuenta. Es muy importante que podamos convivir, que podamos formar una comunidad. Una responsabilidad también que va de la mano con todo lo que hemos platicado, pues es el del tener un rol activo en el proceso de aprendizaje. Se los puedo decir,
las clases cuando se convierten en monólogos, cuando se convierten en meramente un camino solamente de ida, se convierten en lo más tedioso y es un suplicio. Entonces, tener muy presente que esto es de dos, digamos, personajes fundamentales, estudiantes y profesor, y ustedes son lo más importante en este caso. Mantener una buena comunicación en el sentido de lo que hemos platicado, algún problema, alguna falla técnica, siempre avisar, siempre tomar en cuenta que eh, yo puedo ser también muy mal pensado, que yo también soy estudiante y que en este caso pues también me sé las, las viejas confiables, como dicen. Entonces, por favor, es mejor aclarar las cosas, ¿no? Y por último, más allá del clásico choro de ustedes deben de comprometerse y estudiar y estar pegados a los libros, yo a lo que los invito es que siempre sean curiosos. La curiosidad es algo fundamental para un médico y si ustedes mantienen esa curiosidad a lo largo de la carrera, les prometo que van a estudiar por curiosidad, van a estudiar por el deseo de conocer las cosas, de aprender y no por la obligación o por cumplir para una asignatura. Entonces, esta es mi reflexión, es lo que deriva de justamente lo que se vivió el semestre pasado y me gustaría compartirlo con ustedes para que podamos enfrentar esta situación y darle un giro completamente y dar un buen ejemplo con respecto a este tema. Muchas gracias.